Yo soy más maestro que predicador, pero de cualquier manera es un privilegio compartir la palabra de Dios. En este segundo mensaje de hoy día, Domingo de Resurrección, quiero comenzar haciendo una declaración muy importante. La noticia de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una noticia muy dura para sus seguidores. Aunque ya el Señor les había dicho reiteradamente, por ejemplo, Mateo dice, me es necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho bajo los ancianos y los sacerdotes, ser muerto, pero voy a resucitar de nuevo para estar con ustedes. Pero no lo creyeron. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 2 y 3, encontramos que Pedro dijo, voy a pescar. Para él esto se había acabado, para él con la muerte de Jesús había llegado a su final y decidió ir a pescar. Y dice la Biblia que se unieron Tomás, Natanael, Jacobo, Juan y otros 2 de los discípulos. Y concluye el pasaje diciendo que trabajaron toda esa noche, pero no pescaron nada. No solamente eso, sino muy temprano, el día de resurrección, ellos recibieron un nuevo mensaje a través del ángel, de las mujeres y Pedro y el otro apóstol que fue a la tumba, que él había resucitado y que fueran a Galilea, que allí le iban a ver de nuevo y él iba a estar con ellos. Pero no lo creyeron. Muchos se escondieron y algunos trataron de salir de la ciudad de Jerusalén. El Evangelio según San Lucas nos relata de 2 de sus discípulos, Cleofas y otro discípulo del Señor, que decidieron ir hacia la aldea de Emaús porque pensaban que allí iban a estar más seguros que quedándose en Jerusalén. El Evangelio de Lucas nos relata este incidente de una forma tan preciosa que voy a leer para ustedes. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso es equivalente más o menos a 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban e hizo como que iba más lejos.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, ha resucitado el Señor, Él vive, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. En este relato tan interesante, tan bonito, yo encuentro resultados del poder de la palabra. Resultados claros del poder de la palabra. Y yo quiero en esta ocasión compartir brevemente con ustedes 7 resultados que surgen de este pasaje que van a ser también lecciones para nosotros en la época que estamos viviendo. El primer resultado de la palabra de Dios es un resultado negativo, pero al fin y al cabo resultado. Dice que estaban tristes, cabizbajos, mirando hacia el suelo. ¿Por qué esa reacción de un semblante caído? Bueno, sencillamente porque el Señor les había dicho reiteradamente, ¿sí? Yo voy a Jerusalén, voy a sufrir, voy a ser crucificado, pero voy a resucitar. Y no solo eso, sino que les dijo también, vayan a Galilea y allí me voy a encontrar con ustedes. Pero en vez de ir a Galilea, estos dos dicen, no, nos vamos a Emmaús. Y libre y conscientemente no creen la palabra de Dios y al no creer, desobedecen la palabra de Dios. No siguieron sus instrucciones. Déjeme decirle, estimado hermano, estimada persona que me escucha, cada vez que el ser humano desobedece la palabra de Dios, el resultado común, el resultado lógico es tristeza de corazón, es semblante caído, es falta de propósito en la vida, no hay un derrotero claro en su vida. El segundo resultado del poder de la palabra es que al conocer la palabra, al conocer la historia de la salvación, esto le dio una autoridad pastoral, una autoridad sacerdotal. Cuando iban caminando hacia Emmaús, Jesús mismo se pone a la par de ellos y comienzan a conversar. Ellos comienzan a contarle a Jesús lo que había acontecido en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que Jesús les dijo insensatos, tardos para creer lo que la Escritura dice. No era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y resucitase. Y luego añade la palabra del Señor, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora bien, no solamente la palabra de Jesús, al hacer un repaso por las Escrituras, despertó ese sentimiento de hospitalidad en ellos, porque el día comenzaba a oscurecer, y Jesús hizo como que iba a seguir camino, y ellos le dijeron, no, quédate con nosotros. Y Jesús aceptó la invitación, aceptó la hospitalidad, y se quedó con ellos. Pero dice la palabra del Señor, que al sentarse a la mesa,
para la cena del día. Jesús tomó el pan. Jesús bendijo el pan. Jesús partió el pan y les dio a ellos. El lenguaje es un lenguaje que va más allá de una cena cotidiana. El lenguaje es de la Santa Comunión. Y así este extraño que se unió en el camino ahora asume por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, asume una función sacerdotal y les ministra a ellos y son de bendición para ellos. El tercer resultado del poder de la palabra es que inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Dice la palabra del Señor, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Les abrió los ojos. Déjeme decirle que a través de toda la Biblia encontramos que el trabajo, la misión del enemigo es entenebrecer el entendimiento al ser humano. Es mantener cerrados sus ojos a la verdad. Es dirigir su voluntad a muchas otras cosas y no a la persona y al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios es poner a funcionar la razón, influye en la voluntad, es darle el poder de decisión, el poder captar la lógica de Dios, del reino de Dios para el ser humano. Déjame ponerle un ejemplo sumamente sencillo. Nosotros conocemos quién fue Saulo de Tarso, uno de los grandes perseguidores al comienzo de la era cristiana. Pero él tuvo un encuentro genuino con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y poco a poco Dios le cambió. Poco a poco se volvió un seguidor de Jesucristo. Poco a poco se volvió un apóstol de Jesucristo. Y finalmente un santo de Dios. Y déjeme decirle que en muchas partes del mundo hay cantidad de personas que son devotas, seguidoras, fieles de San Pablo. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Por qué ser devoto de San Pablo y no devoto de Jesucristo? Porque fue Jesucristo quien santificó a San Pablo. Y si él pudo cambiar la vida de Saulo de Tarso en un apóstol, él puede cambiar tu vida. Entonces, ¿por qué quedarme con un intermediario cuando puedo ir directamente a aquel que tiene poder para cambiar nuestras vidas? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Aclara nuestro entendimiento, nos da la visión de lo que es en la palabra de Dios y nos ayuda a venir a la verdad. Bueno, el cuarto resultado del poder de la palabra es que les motivó a regresar a donde debían haber estado. Dice la palabra del Señor, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Yo confío en el Señor que esta pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial, y yo creo que a través de la pandemia Dios tiene un mensaje para el mundo, tiene un mensaje para el ser humano, tiene un mensaje para nosotros. Y un aspecto de ese mensaje es que el hombre se vuelva al lugar donde debía estar. No esté divagando por aquí, por allá, por acullá, sino que vuelva a los pies del Señor, vuelva a donde debía estar. Pero no solamente eso, el poder de la palabra dio otro resultado. Y ese resultado es que ellos se unieron con el grupo. Dice, hallaron a los 11 reunidos. ¿Por qué dice 11? Porque Judas se había suicidado, por eso quedaron 11. Y más adelante dice que ellos estaban conversando, estaban hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se unieron y también compartieron ese mensaje de lo que les había acontecido en el camino a Emmaús. Déjeme decirle, hermano querido, el pueblo de Dios
la iglesia ha sufrido una especie de pandemia en las últimas décadas. La cantidad de jóvenes que se retiran de las iglesias cristianas es increíble. La cantidad de hermanos que por pretextos simples, como de qué color vamos a pintar el templo, por un pequeño problema con los líderes de la iglesia, se van. Y vez tras vez encontramos personas que dicen, yo iba a tal iglesia, yo fui a tal parte, yo era miembro de tal lugar. He encontrado personas que dicen, yo era pastor, pero ahora estoy haciendo cualquier otra cosa y no voy a la iglesia. Ojalá que en este tiempo podamos reflexionar y así como estos dos regresaron a Jerusalén y se unieron a su grupo y venga lo que venga y van a permanecer con el grupo, usted también regrese a su congregación, pida perdón a Dios, pida perdón a los líderes y únase a la iglesia. No hay iglesia perfecta, pero hay una iglesia que les abre los brazos, hay un pastor que los ama, hay una congregación que quiere el bienestar suyo. Es mejor estar en comunión con los hermanos que andar como un cristiano descarriado, como una oveja perdida. Ojalá que sigamos el ejemplo de ellos y que el poder de la palabra sea volvernos a la comunión con los hermanos. El siguiente resultado del poder de la palabra de Dios es que les ayudó. Número 6. Les ayudó a tener un nuevo encuentro con el Señor. Dice la palabra del Señor, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Hermano querido, Dios es amor. Usted que me está escuchando, déjeme decirle que el Señor está con los brazos abiertos, esperando que usted vuelva a la comunión con Él. Dice la palabra de Dios que Él no retarda su promesa, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él está ahorita con los brazos abiertos. La puerta de la salvación está al alcance suyo. El volvernos a Dios está disponible por ahora, pero esto no va a estar para siempre. Así es que hoy es el día oportuno para volvernos a una profunda comunión con el Señor. Y por último, el séptimo resultado del poder de la palabra es que esto que era la iglesia incipiente, era la formación de la iglesia cristiana, el comienzo de la iglesia cristiana, comprendieron desde este momento cuál era la razón de ser, cuál era el objetivo, cuál era el propósito por el cual Dios organizó la iglesia. En palabras del apóstol Mateo leemos lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y qué promesa más preciosa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Lucas leemos estas palabras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ese es el poder de la palabra del Señor. Quizás en resumen, Dios nos está hablando por medio de esta pandemia. Yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu respuesta? Yo te anticipo que hay muchísima gente que va a endurecer su corazón. Hay muchísima gente que le va a echar la culpa a Dios. Hay muchísima gente que lo único que hace es culpar al gobierno, a los políticos, a esto y al otro. Toda la vida pasan buscando culpables. Yo espero que tú no seas ninguno de ellos. Hay otros que están doblando sus rodillas, pidiendo perdón a Dios, cumpliendo lo que dice la palabra. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo clamare,
Si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro, entonces yo sanaré la tierra. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo te invito a que seas uno de ellos, que vuelve a los caminos de Dios, que vuelve a los brazos de Jesucristo, que abre su corazón, que le pide perdón a Dios, que establece una buena relación con Dios. Y con Dios podemos pasar cualquier prueba que nos venga, porque no vamos a estar solos. El Señor va a estar con nosotros. Que Dios te bendiga y ojalá que este mensaje te ayude a tomar una decisión de volver para siempre al lugar donde el Señor quiere que estés, junto con el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.